Saludos familia, bienvenidos a otra pausa de Cuestión de Fe. El tema de hoy, no puedo servir a dos señores. No puedo servir a dos señores. Y para ello vamos al siguiente versículo bíblico. Ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Mateo 6:24. El Señor hace tiempo que está queriendo que yo hable de esto, y es de los llamados Prosperity Gospel, que aquí en los Estados Unidos han proliferado muchísimo y que también han estado tocando los distintos países de América Latina. Estos Prosperity Gospel están basados en la creencia de que si nosotros sembramos, y por sembrar refiérase a aportamos dinero a algunos ministerios, que Dios a su vez nos va a compensar económicamente prosperándonos. Esa teología es una teología que está basada exclusivamente en un versículo bíblico y es el siguiente. Es 2 Corintios del 8 al 9 y es una verdadera mala interpretación del versículo, que dice lo siguiente el versículo: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Este versículo ha sido sacado de contexto para favorecer estas filosofías que lo único que buscan es enriquecer a ciertos pastores, a los que no les interesa el resto de la Biblia, excepto este versículo, el cual han tergiversado, porque la Biblia no se puede interpretar escogiendo unos versículos en contraposición al resto de la Biblia, porque la Biblia es un solo libro y unas partes ayudan a interpretar las otras, y tú no puedes tomar un versículo e interpretarlo como a ti te gusta si los demás versículos y las demás partes de la Biblia lo contradicen. No se interpreta así la palabra del Señor, porque el Señor es uno que no cambia. El Señor es inmutable, el Señor no va a decirte una cosa y una completamente diferente mañana. Y de eso es de lo que vamos a hablar hoy. De esos falsos profetas que se hacen ver a sí mismos como que son enviados del Señor, pero sin embargo te están vendiendo unas filosofías baratas que lo único que pretenden es enriquecer sus bolsillos y no llevarte verdadera palabra fidedigna y hablarte de salvación verdadera. No están tratando de salvar sus bolsillos, y eso es condenado por el Señor. Eso no es verdadera palabra de Dios, eso es palabra tergiversada. Y yo estoy aquí para condenar eso, porque para eso yo he sido llamada, para hablar palabra de Dios, le guste a quien le guste, le moleste a quien le moleste, porque yo he sido llamada para estos tiempos, para señalar a los falsos profetas, porque de eso es que se trata, elevar la palabra de Dios a los oídos de aquellos que estén dispuestos a escucharla. Y vamos a la próxima cita bíblica. Nosotros hemos sido exhortados en la Biblia a tomar las cosas con la seriedad con que amerita la palabra de Dios. Se nos ha exhortado a tomar lo bueno, escudriñarlo todo. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a estudiar por qué es que estos llamados Prosperity Gospel no tienen validez. Vamos a empezar con que la Biblia nos habla de los falsos profetas. Y vamos para eso a Mateo 7:15. Dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Y eso cómo lo vamos a saber? Pues la misma Biblia nos lo dice. Probar los espíritus nos lo dice en 1 de Juan, capítulo 4, primero al sexto de los versículos. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios.
Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Lo repito, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. El que te promueve que tú busques las cosas del mundo como lo son las riquezas, el que te promueve las cosas de la carne como lo son las riquezas, esa está en el error. Ese es un espíritu de error. Porque la Biblia misma te lo dice, que busques las cosas de arriba, las cosas espirituales. Mateo 6:33 te lo dice, buscad primero el reino de Dios y su justicia para que las cosas demás te sean añadidas. Te lo dice que tienes que primero trabajar las cosas que son espirituales. Nosotros no somos un ente físico. El físico es un estuche para guardar el espíritu, porque el espíritu es el propósito del ente físico. Lo físico es el templo del espíritu. Por lo tanto, las cosas que son las que vas a cultivar tienen que ser las cosas espirituales, que son las cosas primarias. Volvemos a la palabra del Señor. Marcos capítulo 10, versículos del 23 al 25. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles: hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y así lo vemos también en Proverbios y a través de la Biblia, en los Salmos, donde nos habla de que no se puede confiar en las riquezas. ¿Y qué pasa con las personas que son ricas? Que constantemente están confiados de que las riquezas son los que lo van a sostener. Y nosotros sabemos que nuestra única confianza tiene que ser puesta en Jehová. Nuestra única confianza y nuestra única dependencia tiene que estar puesta en Jehová. No es que el dinero de por sí solo sea malo. Pero si tú estás pendiente única y exclusivamente del dinero, que es lo que promueven estos prosperity gospel, entonces estás mal, porque estamos llamados a la alabanza del Señor, que es lo que vamos a hacer en el reino. Estamos llamados a eso. Y el prosperity gospel te dice que tú vas a sembrar para cosechar riquezas, cuando la Biblia nos dice que el reino de Dios es otra cosa. Nos dice Romanos 14:17 que el reino de Dios es justicia, paz y gozo. Pero qué mayor ejemplo que el Rey de Reyes vino al mundo en un pesebre. Estoy bajo el huracán, así que me disculpan que la luz se va y viene, pero nada de eso impide que continuemos estudiando la palabra del Señor. Romanos 14 nos dice: reino de Dios es paz, justicia y gozo. Jesús nació en un pesebre, el Hijo de Dios vivo. Nació en un pesebre. ¿Qué mayor ejemplo de que las riquezas no son importantes? De que el reino de Dios no tiene nada que ver con eso. El reino de Dios
en la tierra no tiene nada que ver con la riqueza. Nada en la Biblia dice que Dios te prometió que ibas a ser rico. En ningún sitio de la Biblia te lo dice. En ningún sitio te lo dice. A Abraham, que es otra cosa que ellos dicen, lo que se le prometió era que se iba a prosperar porque se le iba a dar familia en abundancia, generaciones, bendecido en generaciones. De eso era que se le hablaba a Abraham. No era que iba a ser prosperado en riquezas. Esa es una mala interpretación que ellos hacen, porque todo lo que ellos pueden tergiversar para llevarlo única y exclusivamente al punto de la riqueza material, ellos lo están utilizando para engañarte. Ojo y mucho cuidado. Abre bien tus oídos. Abre bien tus ojos. El que tiene oídos que escuche, te dice la Biblia. Cuando Dios le llevó el maná al desierto, ¿qué le dijo? Que no lo acumularan. ¿Por qué? Porque Dios quiere que tú dependas de Él en el día a día. Si para el maná no lo hizo, ¿crees tú que Dios le interesa que acumules riquezas? Si no le interesó que acumularas la comida. La oración que Jesús nos enseñó, el Padre Nuestro, ¿qué te dice? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Por qué? Porque Dios quiere que dependamos exclusivamente de Él, que sepamos que de Él es que dependemos. No quiere que dependamos de las riquezas, no quiere que acumulemos riqueza. Toda la filosofía alrededor de la Biblia es que dependamos de Dios, no de que dependamos de las riquezas, no que contemos con ella, que contemos con Dios. En ningún sitio dice que sembremos dinero para que Dios nos compense en dinero. Dice que sembremos amor, obra y obediencia para que Dios nos compense con llevarnos al reino. De eso es que se trata. No te dejes engañar. No te dejes engañar. Cuando vayas al reino, ese es tu premio. Pasar la eternidad junto a Dios. Aleluya. De eso es que se trata. Todos estos pastores que te están hablando de Prosperity Gospel, el Prosperity lo están recibiendo ellos, comprando aviones, teniendo muchísimos relojes, casas, mansiones. Ellos son los que se están beneficiando. Mira a ver si le están dando a los pobres. Mira a ver si están haciendo obras de caridad. Mira a ver si están haciendo lo que dice la Biblia que hagan. Darlo todo a los pobres. Que fue lo que le dijo Jesús al joven rico. ¿Verdad que no? Pon a prueba los espíritus, que es lo que te dice la Biblia. Pon a prueba los espíritus. Guardaos de los falsos profetas, hermano. Eso es lo que te quiero decir. Espero que hayas disfrutado de este tema, que yo sé que para algunas personas les es chocante. Dios te bendiga.